Vamos a hablar sobre esta crisis global de los mercados que le impacta de una manera muy particular a la Argentina en un momento donde está tratando de refinanciar su deuda el gobierno nacional. Y para ello vamos a dialogar con el economista Fernando Marengo, economista prestigioso, tucumano, arraigado en uno de los estudios más importantes de economía del país, que es Arriazu y Asociados. Buen día, Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Inmalecho? Buen día, ¿cómo estás? Saludos para todos. Gracias, un saludo a vos y gracias por darnos unos minutos. Decinos cómo, en palabras sencillas, cómo nos impacta a los argentinos esta crisis global. A ver, el impacto que tenemos va a ser por dos lados. El primer impacto que tenés es por baja de precio de exportaciones. Todos los productos que exporta el país están bajando sus precios de manera considerable. Y el segundo impacto que tenés, digamos, es un impacto que justamente lo que planteas vos, tenés que renegociar la deuda y es un momento donde a partir de que el coronavirus empezó a llegar a Europa, empezó a haber alguna especie de desconfianza / pánico en los mercados. Entonces el mercado en general se está deshaciendo de activos de riesgo y la deuda argentina, que está comenzando un proceso de reestructuración, es claramente un activo de riesgo. Y después yo diría que hay un tercer impacto relacionado con los otros dos, que es la caída de actividad económica. Digamos, con la caída de actividad económica se demandan menos productos en todo el mundo y esa menor demanda con menor precio en el momento que tiene que reestructurar la deuda, ¿no? Y pese a ello, hoy salió publicado este decreto para refinanciar casi 70.000 millones de dólares de la deuda argentina. ¿Cómo lo ves a eso? A ver, el planteo de la deuda argentina, yo creo que hay que dejar varios conceptos en claro. El primero es que Argentina no tiene un problema de solvencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno ve el tamaño de la deuda respecto al tamaño de la economía, no es mucho más grande. Yo diría que es inferior al de otros países, incluso de la región. Y si lo comparamos con Estados Unidos o algunos países de Europa, es claramente inferior. El problema que tiene Argentina es un problema de liquidez, donde el problema de liquidez es que a consecuencia que hace 2 años no podía acceder a los mercados a colocar deuda, todos los vencimientos que empezaron a amontonar de acá hasta fin de año. Y cuando uno analiza la composición de esos vencimientos que tenía de acá hasta fin de año, es lo que se llama deuda emitida bajo legislación nacional. Sí. Digamos, la deuda que emite el país, hay una que la emitís bajo la legislación extranjera, fundamentalmente legislación de Nueva York, y es lo que nos llevó en la reestructuración anterior a todo esto de los juzgados de Nueva York, el juez Griesa y toda esa historia que tuvimos. Sí. Y la otra, que es gran parte de los vencimientos, más del 80% de los vencimientos de este año, es deuda con legislación nacional, que la deuda con legislación nacional es muy sencilla la reestructuración. Entonces creo que es un error tratar de reestructurar en este momento de incertidumbre la deuda legislación extranjera, dado los bajos vencimientos. Claro. Yo creo que lo que hay que hacer es pagar la deuda legislación extranjera, reestructurar legislación nacional y así ganar un año de tiempo para ver qué hacer con la legislación extranjera. Y claramente nos estamos yendo por ese camino. Por lo menos lo que están planteando de lo discursivo, el gobierno en vez de separar por legislación está separando por moneda. Dice, yo quiero reestructurar todo lo que es moneda extranjera, todo lo que es en dólares fundamentalmente. Y de ese todo que es en dólares, gran parte es legislación nacional, muy poquito legislación extranjera. ¿Cuál es el riesgo de intentar obtener un fallido canje de reestructuración de deuda de legislación extranjera? Que si vos no cumplís un pago, ya sea de capital o de interés, entras en default. Claro. Esos bonos tienen cláusula de cross default, lo que quiere decir que cuando vos no pagás un bono, todos los bonos entran inmediatamente en default. Y hay una tercera cláusula que se llama que es aceleración, que la aceleración es que si vos sos tenedor de uno de esos bonos, cualquiera, independientemente de cuándo sea su vencimiento, inmediatamente podés exigir el pago de la totalidad de la deuda. Claro. Entonces el riesgo que estás corriendo es por muy poca plata en un momento de elevada incertidumbre. A ver, yo espero que se cambie la estrategia, que se vaya por legislación nacional y por ahí la situación internacional es un buen pretexto para cambiar la estrategia, ¿no? ¿Ves que puede seguir este mal humor de los mercados o crees que es algo que comenzó con esta expansión tan rápida que tuvo el coronavirus y que va a tender a estabilizarse? A ver, el coronavirus, lo que te está pasando, te genera impactos directos e indirectos. El directo es el contagio en China, el cierre de plantas en China, que China es uno podría decir una gran empresa, una gran factoría que compra insumos y produce para el resto del mundo.
y en el momento que se paralizó parte de China, se paralizó el comercio, se paralizó, digamos, cayó la demanda de petróleo y la OPEC no llegó a ponerse de acuerdo para reducir la producción, eso te desplomó el precio del petróleo. Ahora cuando te cae el precio del petróleo empieza a tener otro impacto. Por ejemplo, todos los países que son productores de petróleo y que tienen un costo mayor al precio internacional de hoy, por ejemplo, todos los que hacen no convencional, entre ellos el principal es Estados Unidos, pero todo el potencial de Argentina en vaca muerta claro, a estos precios es inviable. Entonces, todas las empresas, fundamentalmente en Estados Unidos, productoras de no convencional a estos precios no son viables, entonces empiezan a tener problemas la cotización de esas empresas, y esto empieza en un devenir, digamos, que cuando el mundo no sabe qué es lo que ocurre, empieza a tomar decisiones basada en el sentimiento y no en la racionalidad. Entonces, cuando te basas en el sentimiento, ¿qué haces? Vendo todo lo que considero de riesgo, a qué precio, a cualquier precio. Claro. Y eso es lo que vimos fundamentalmente el viernes y hasta ayer. Hoy hay algún rebote técnico, es que me deshago de todos los activos que considero riesgosos. Entonces, claro, vendo deuda, acciones y moneda de todos los países que considero riesgosos. Y esto lo que hace es me fortalece el dólar, me baja la tasa de interés en Estados Unidos porque todo el mundo sale corriendo a cubrirse en bonos del activos tesoro americanos. Claro. Entonces eso te baja la tasa. Ahora, si uno dice cuál es la racionalidad de esto, claramente está motivada por el coronavirus, por el impacto directo cuantificable y que claramente hizo que está haciendo que parte del mundo entra en recesión. Pero después hay un momento que como uno no sabe cómo puede seguir la película esta, se toma decisiones de cobertura por la falta de tener una proyección clara de qué es lo que vaya a ocurrir. Entonces, ¿qué hago? Bueno, prefiero cubrirme, y esa cobertura lo que hace es que la gente baja aún más sus niveles de consumo, de inversión, claro, y profundiza la recesión. Ahora, en estos escenarios, la pregunta es ¿qué se puede hacer? Bueno, la semana pasada el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, salió a bajar la tasa de interés. Seguramente Europa lo va a seguir en la misma línea. Y en los casos extremos lo que se empieza a hacer es que los bancos centrales no solamente te bajan la tasa de interés, sino que empiezan a comprar activos para inyectar liquidez en el mercado, o fiscalmente inyectar plata en el mercado para que la gente tenga para consumir. Claro. Ahora, tenemos que tener cuidado que eso lo pueden hacer los países que tienen una moneda que es demandada por sus ciudadanos. Claro, acá puede generar inflación, digamos. Si cualquier intento de ese tipo, de poner pesos en la economía argentina, donde los pesos no son usados, no los usamos como refugio de valor, puede generar algo de actividad económica, sí, pero más a la corta que a la larga te va a generar inflación, claro, brecha cambiaria, depreciación y caída de reservas. Muchas gracias, Fernando.